En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los géneros literarios y qué es lo que tiene que ver esto efectivamente con la clasificación de obras y tipos de texto que nosotros conocemos actualmente. Para ubicarnos en qué viene a ser el género literario, tenemos que remontarnos básicamente a la historia, ¿no? Nos cuenta o nos dicen, o la información que nosotros tenemos acerca de estos géneros es que sirven básicamente para clasificar a los libros y también a las obras literarias según el modelo que ellas presentan. Entonces, ¿cómo nos remontamos a la historia debido a esto? Resulta que la primera persona que se encargó de clasificar los géneros literarios, de clasificar las obras clásicas, fue Aristóteles, quien menciona o quien habla acerca de estos géneros en su obra poética, donde nos presenta por primera vez los tres tipos de géneros, los cuales los conocemos hasta la actualidad como épico, lírico y dramático. Años después y ya en tiempos modernos se agrega un nuevo género que es parecido al épico llamado género narrativo. Ahora nosotros vamos a identificar uno por uno estos géneros, de qué se trata, ¿no? Primero vamos a indagar qué es lo que viene a ser el género épico. Como su nombre lo dice, este es el género más antiguo que efectivamente se encuentra dentro de la clasificación que tuvo Aristóteles, ¿no? Este género básicamente lo que busca es resaltar las hazañas de los héroes, proclamar la hazaña de un héroe, debido a que la mayor temática de este tipo de obras o de este tipo de géneros son las luchas y las guerras. ¿Y quién se destaca de aquellas luchas y guerras? Obviamente que los héroes. Por esa razón es que este género se encarga de exaltar las luchas o de repente el valor o el heroísmo de nuestros héroes, ¿no? De nuestros héroes guerreros. Generalmente también se pueden encontrar historias fantasiosas llenas de ficción e incluso donde intervienen los dioses, ¿no? Estamos hablando acerca de la época antigua. Ahora, este género se divide en especies. ¿Qué son las especies? Son los subniveles que conllevan estos géneros, ¿no? Es decir, los géneros se dividen en tres y cada uno de estos géneros dentro de sí tiene otro tipo de divisiones en las cuales nos presentan otros modelos, pero según ya su respectivo género, ¿no? Entonces, en el género épico nos damos cuenta que la narración de la historia es consecutiva, se centra en hechos, en personajes y se centra básicamente en se podría decir, en la consecución de hechos y acciones que realiza un héroe, el cual es exaltado lógicamente en este tipo de obras. Dentro de las especies tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la epopeya. La epopeya que se encuentra dentro del ciclo antiguo, es decir, dentro de las obras antiguas, es la que nos cuenta las grandes guerras y también los viajes heroicos realizados justamente por estos héroes, donde ellos pasan diferentes peripecias, diferentes aventuras, acompañados de peligro, acompañados también de los diferentes seres fantásticos, seres míticos como los monstruos y también acompañados de las divinidades mitológicas, ¿no? De las cuales ellos tendrán que sobrevivir para lograr a ser los héroes triunfantes de este tipo de novelas, de este tipo de obras. Eh, entonces vamos a decir que tenemos entre ellos los siguientes ejemplos, ¿no? Uno de los que se encuentra dentro de la clasificación de los géneros con respecto a la epopeya está la Ilíada y también la Odisea. Aparte de eso también tenemos la Eneida. Ahora seguimos viendo otras especies que nos llevan a analizar un poco más el género épico. Tenemos el cantar de gesta. Este género ya viene a partir de la época medieval, ¿no? Entonces, retomando un poco el punto anterior, con respecto a la epopeya, esto se dio básicamente durante la Edad Antigua, ¿no? Donde las obras clásicas y donde ese tiempo era muy demandante. Ahora, cuando ya vamos a hablar de cantar de gesta, ya nos pasamos a la época o a la Edad Medieval, donde predominaba, lógicamente, el caballero medieval y donde se van a seguir contando las hazañas, pero ya no específicamente de héroes ni seres mitológicos, sino como ya estamos en la época medieval, básicamente nos va a contar la historia del caballero medieval, del héroe guerrero,
pero sin remontarse mucho en los seres mitológicos o en los dioses, que eso vendría a ser en la época antigua, ¿no? Ejemplo de esto ya tenemos el Cantar del Mío Cid, que esto viene a darse en España, el Cantar de los Nibelungos en Alemania y el Cantar de Roldán en Francia. En esta época genera o básicamente predomina el pensamiento teocéntrico, es decir, que Dios era el centro de todo, ¿no? A diferencia de la época antigua donde los dioses e incluso Zeus eran los básicamente los que gobernaban las divinidades de ese tiempo. Pero sin embargo, dentro del Cantar de Gesta, cuando ya estamos en la época medieval, quien va a dominar o quien va a predominar el pensamiento humano va a ser Dios, no, y no nos referimos a los dioses del Olimpo, sino a Dios, al que nosotros conocemos como Cristo. Ahora hay otra especie también que pertenece al género épico que se llama poema épico, y esto ya no pertenece ni a la época antigua ni a la época medieval. Esto pertenece básicamente a la época moderna, donde nos cuentan las grandes aventuras ya no de héroes ni de seres mitológicos, ni tampoco de grandes guerreros ni sus hazañas, sino acá ya nos van a contar la vida diaria del hombre común, del hombre de la ciudad, del hombre del pueblo, su vida diaria, la vida común. No es ningún héroe, es simplemente un ser al cual alguien le ha designado una historia o alguien de repente que al cual su historia es algo interesante y se le está contando, ¿no? Este personaje ya no es alguien importante, no es ningún héroe, lo vuelvo a repetir, no es ningún caballero medieval, no pertenece a a la realeza, no pertenece a la corona, básicamente es un ser humano común y corriente del cual se va a contar su historia porque básicamente este tipo de seres también tienen historias conmovedoras, historias fascinantes, ¿no? No solamente las historias se van a centrar ahora en las grandes hazañas de nuestros héroes pasados, ¿no? Sino que ahora también el ciudadano común puede tener su relato en diferentes obras, porque también el ser humano común tiene también parte de su historia interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos ponen la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahora vamos a pasar al siguiente género ya. Ya hemos visto lo que es el género épico, ahora pasamos al género lírico. Como su nombre nos dice, lírico proviene de este instrumento musical muy tocado por los seres celestiales llamada la lira. Entonces, de la lira proviene el género lírico. Este género, a diferencia del género narrativo o del género épico que lo conocemos clásicamente o antiguamente, este género ya se basa en los sentimientos y las emociones. Por eso aquí se encuentran los poemas, se encuentran las canciones y todo ese tipo de composiciones, ¿no? Porque a diferencia del género épico donde encontrábamos narraciones, sucesión de hechos, personajes, ambiente y todo ello, aquí simplemente vamos a deleitarnos con el placer de leer algo que te conmueva, algo que de repente te arranque sonrisas o algo que te produzca melancolía e incluso llanto, ¿no? El género lírico juega mucho con las emociones del ser humano. Entonces, lo que busca este género mediante sus palabras, mediante el embelezamiento de sus palabras, mediante el uso de términos extraños, de comparaciones, de metáforas, utiliza todo ello con la única intención de conmover al lector, a la persona que está obviamente leyendo partes de este tipo de obras literarias, ¿no? Entonces el género lírico, eso es lo que busca. Dentro de este género también se encuentran otras especies, al igual que también lo presentaba el género épico. Para ello tenemos las especies como por ejemplo la oda. ¿De qué se encarga la oda? La oda es la exaltación de algo al cual tú aprecias o le tienes demasiado cariño o de repente es algo que te ha fascinado, algo que te ha encantado, entonces tú decides hacerle una composición en su honor y exaltando básicamente sus cualidades. Entonces la oda es la alabanza a eso, a esa cosa o a ese algo que te ha impactado, a ese algo que merece, según tú, ser renombrado y ser reconocido, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí Oda a la vida reiterada de Fray Luis de León. Y básicamente, ¿cómo podríamos centrarnos en lo que vendría a ser una oda, ¿no? Por ejemplo, tú estás comiendo tu delicioso pollito a la brasa y te parece espectacular porque no lo pruebas hace más de 6 meses.
Entonces resulta que como te ha parecido lo más increíble y lo más fascinante, tú decides escribir Oda al pollo a la brasa, donde tú desde tus entrañas vas a resaltar las cualidades y qué es lo que te produce en ese momento comerlo, ¿no? Consumirlo. Entonces algo así es la oda, ¿no? Destacar las cualidades, exaltar eso que te gusta o exaltar eso que quieres que todo el mundo se entere que es maravilloso. Ahora tenemos la otra especie literaria que es la égloga. En la égloga, ¿qué es lo que tenemos? Es un poema básicamente dedicado a la vida campestre. Aquí nos van a contar las historias de los campesinos, todo lo que ellos pasan en el campo al momento de sembrar, al momento de cosechar, todo ello, ¿no? Y no solamente esa parte de la vida del campo, sino también la vida amorosa de estos campesinos, sus penas, sus risas, sus glorias y todo ello, ¿no? Pero siempre ambientado en la vida campestre. Nos recuerdan que el género lírico es una composición básicamente tipo poema, tipo poesía, entonces no es algo narrativo, ¿no? Acá también nos cuentan historias, pero mediante poesía, mediante poema, mediante toda esta mezcla de palabras o juegos de palabras que hacen que tú te des cuenta que no estás ante una composición narrativa, sino ante un poema, ¿no? Y dentro de ello, obviamente, tiene los diferentes estilos que te estoy mencionando a continuación. Tenemos, por ejemplo, la égloga de Salicio y Nemoroso, escrita por Garcilaso de la Vega. Ahora tenemos otra especie que pertenece al género lírico, la cual viene a ser la elegía. ¿De qué trata la elegía? Este es un poema triste, generalmente siempre se usa para componer la tristeza humana ante el fallecimiento de alguien, ¿no? Ante la muerte de alguien. Es una dedicatoria hacia la pérdida de un ser querido. Como por ejemplo tenemos Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Entonces, tenemos estos tres tipos de especies dentro del género que viene a ser el lírico, ¿no? Todos ellos son compuestos a modo de poema, a modo de poesía, están implementados con versos, porque eso es, o de eso es de lo que se trata este género, a diferencia del género épico, el cual está compuesto básicamente de prosa, ¿no? O sea, se podría decir de la escritura corrida, es algo seguido, no es algo que se divide en versos ni de repente en palabras armoniosas como son los poemas, sino que más se centra en la narración de los sucesos, ¿no? Ahora vamos a pasar ya a lo que viene a ser el siguiente género, y este es el género favorito de repente de la mayoría, que es el género dramático. El género dramático básicamente está compuesto por obras literarias en las cuales siempre se presenta el diálogo, ¿no? A ver, si alguien recuerda cómo se realiza un diálogo escrito, generalmente siempre tenemos los nombres de los personajes acompañados por los dos puntos y luego nos dicen qué es lo que ellos están hablando, ¿no? En entre paréntesis nos ponen sus acciones y siempre va a haber un narrador que le da el pase a las personas que están dialogando. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos identificar el género dramático dentro de las obras literarias. Y esto básicamente lo podemos resaltar en las obras de teatro, ¿no? Porque para ello necesitamos un guión. Y en el guión nos explica qué es lo que debe hacer cada personaje y qué es lo que debe decir cada personaje con su nombre y todos los datos y detalles correspondientes que le tendría que pertenecer a nuestro personaje. Por eso se dice que el género dramático es el que se desarrolla o se lleva a cabo en este tipo de lugares, ¿no? Como por ejemplo los teatros. Tenemos aquí también especies literarias, por ejemplo, tenemos la tragedia. La tragedia es una historia básicamente, pero ya saben ustedes que se representa a través del teatro y si lo quieres encontrar en obras literarias siempre las vas a encontrar a modo de diálogos. La tragedia siempre nos va a presentar acontecimientos funestos, acontecimientos trágicos, acontecimientos dolorosos, donde el final, es decir, el fin de esta especie siempre va a ser triste, ¿no? Siempre va a ser funesto, va a ser trágico, va a ser algo que te arranque lágrimas tal vez, ¿no? O sea, el final es triste de la tragedia. Como por ejemplo tenemos la Orestiada de Esquilo.
Luego pasamos al género de la comedia. La comedia muchos siempre han pensado que se trata de algo gracioso, no algo que me va a hacer reír de principio a final, pero no, este es un concepto que con el tiempo se ha ido variando y han ido básicamente cambiándolo, no le han dado otro sentido. Pero la comedia, si lo vemos tal cual en sus orígenes griegos, la comedia no significaba algo gracioso, ni algo que te haga reír a carcajadas. Eso no era comedia. Comedia básicamente era que una obra literaria tenía que tener el final feliz. Eso es una comedia, más no el hecho de creer que esa obra literaria te va a causar risa, te va a causar gracia. No. Por eso lo identificamos de la siguiente manera. La tragedia, final triste. La comedia, final feliz. Eso era una comedia. Y ahora vamos a pasar a lo que es un drama. El drama es la mezcla tanto de tragedia como de comedia, ¿no? Y el final en el final siempre va a haber un balance entre ambos componentes para que nos demos cuenta del valor de la vida, ¿no? Porque siempre este tipo de obras al final lo que nos quiere hacer reflexionar es en los caminos o las decisiones que nosotros tomamos acerca de nuestras vidas. Por ejemplo, tenemos aquí Fuente Ovejuna de Félix Lope de Vega. Ahora vamos a pasar a los géneros modernos, ya, porque lo que acabamos de ver con respecto al género épico, el género lírico, el género dramático, todo ello tiene que ver con los géneros clásicos, los géneros antiguos. Ahora, si pasamos ya a lo que se ha implementado actualmente, ya vendríamos a hablar acerca de los géneros modernos, entre los cuales tenemos básicamente el género narrativo, ¿no? Que es como el reemplazo del género épico, es lo mismo que el género épico, sino que aquí no se va a resaltar mucho, no va a predominar la enseñanza, se podría decir, o las historias que nos dejaban los grandes héroes guerreros de las guerras, ¿no? No se va a centrar en ellos, sino básicamente en el modelo. ¿Cuál es el modelo? La narración de hechos, sea cual sea la historia. A ver, en el género narrativo nosotros distinguimos dos especies o hasta más, ¿no? Por ejemplo, tenemos la novela. La novela, a diferencia del cuento, la novela viene a ser un relato más extenso, ¿no? Amplio, que se compone básicamente de capítulos, se compone de páginas, es todo un libro, ¿no? Es súper amplio, está lleno de escenarios, lleno de escenas, lleno de personajes, conflictos, tras conflictos hasta resolverlos, ¿no? Y es algo súper amplio que demoraría en terminar de leerlo. Tenemos, por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo, hablando ya de obras clásicas, La conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa. El cuento, a diferencia básicamente de la novela, el cuento viene a ser un texto corto. Tiene pocos personajes porque justamente es corto y no necesitamos desarrollar una historia con muchos personajes, ¿no? Y siempre va a ser rápido y conciso, es decir, puede contener entre una a dos caras o una página, se podría decir también, no una hoja, nada más. Es algo corto, es algo breve, no es todo un libro como lo presenta la novela, sino básicamente el cuento se centra en inicio, nudo, desenlace y fin, ¿no? Ahí termina nuestra historia. Termina así, es algo breve, es algo corto. Ahora, por ejemplo, tenemos La gallina degolladora de Horacio Quiroga. También tenemos otro tipo de relato que pertenece al género, bueno, al género actual, al género moderno narrativo, como por ejemplo la fábula, donde también es similar al cuento, tiene la misma extensión que un cuento, pero ¿cuál es la diferencia entre la fábula y el cuento? ¿No? La diferencia es que en la fábula siempre se va a contar la historia de animales. Los animales siempre se van a poner a dialogar, solamente es una historia que le pertenece a los animales. Los animales aquí cobran vida, ellos son los que realizan toda la historia, los del conflicto, los del problema son los animales. Y lo único que nos deja la fábula, y que siempre nos deja la fábula, es que al final siempre termina con una moraleja, ¿no? Con un mensaje de vida. Ahora tenemos dentro del género narrativo, bueno, también que es un género moderno, también tenemos otro género moderno que viene a ser el género expositivo, ¿no? En el cual básicamente, como su nombre mismo lo dice, es un género para exponer, ¿no? Es un género que se expone ante el público, es un género que necesita investigación
y necesita también darse, ¿no? Llevarse a cabo para contrastar todo ello que está en tu investigación. Dentro de él se encuentra la especie llamada el ensayo. El ensayo es algo que tú elaboras, que obviamente tienes que investigar para luego poder tener en claro los puntos que son ciertos, los puntos incorrectos y brindar la información sobre todo, ¿no? Entonces, el ensayo viene a ser una idea o juicio que necesita un argumento y un análisis para ser resuelto de algún hecho o acontecimiento que alguien quiera presentar, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el ensayo. Ahora tengo un dato más, un dato extra con respecto al género lírico. Hay otra especie de la cual quería hablar, género lírico, regresamos. Por ejemplo, el madrigal, ¿no? El madrigal. Nosotros en género lírico habríamos visto oda, elegía, égloga, ¿no? Ahora voy a añadirle yo una especie más llamada el madrigal, en la cual siempre nos va a narrar a modo de poesía, básicamente porque de eso se trata el género lírico, nos va a narrar la vida amorosa de alguien, pero centrándose en el amor no correspondido. Entonces, cuando veas una poesía, un poema compuesto de esta forma, donde alguien se lamenta porque no le hacen caso o porque su amor no es correspondido, esto pertenece a la especie de madrigal. Ahora vamos a completar los siguientes ejercicios. Nosotros tenemos aquí un mapa conceptual, un mapa semántico, dentro del cual vamos a llenarlo. Tenemos en primera instancia el título, géneros literarios. Luego vamos a completarlo de la siguiente manera. Sirven para organizar, ¿qué cosa vamos a organizar? Los textos, ¿no? Sirven para organizar los textos. ¿Quién propuso el nombre de géneros literarios o quién propuso a este grupo de elementos que tenemos que identificar para clasificar? Los propuso Aristóteles. Se divide en lo que nosotros conocemos como los géneros clásicos y lo de la actualidad, los géneros modernos. Dentro de los géneros clásicos encontramos tres: el épico, el lírico y el dramático. Dentro de los géneros modernos está está el narrativo y el expositivo. Pasamos a las preguntas de retroalimentación para recordar lo que se dijo en la explicación. ¿En qué libro se proponen los géneros clásicos? O sea, ¿quién propuso este número de géneros, estos modelos, esta clasificación de géneros? Se encuentra en el libro Poética de Aristóteles. ¿Cuáles son los géneros clásicos? El épico, el lírico y el dramático. ¿Qué son las especies literarias? Se podría decir que son subunidades que pertenecen a los géneros, ¿no? O de repente lo podemos llamar de otra forma. Son las clasificaciones de menor rango que están dentro de los géneros, ¿no? Ahora, ¿qué son? Escribe el nombre de las especies narrativas, ¿no? Nosotros habíamos dividido dentro del género, básicamente del género narrativo, dentro del género épico, dentro del género lírico, del género dramático, habíamos dividido en especies, ¿no? Como por ejemplo en el género épico teníamos la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, que son especies que pertenecen al género épico. Luego teníamos la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, que son especies del género lírico. Luego teníamos la tragedia, la comedia y el drama, que son especies del género dramático. Pero aquí nos está pidiendo, escriba el nombre de las especies narrativas. Entonces, dentro de ella nosotros habíamos identificado las siguientes. Tenemos la novela, el cuento y la fábula. Entonces, copiamos todo ello. ¿Cuáles son las diferencias entre el cuento y la novela? Quiere decir que la novela es de narración extensa, mientras que el cuento es de narración corta o breve, como quieras llamarlo. Ahora vamos a desarrollar lo siguiente. Relaciona correctamente las columnas. Nosotros tenemos aquí la primera pregunta en la cual nos asignan de la siguiente manera. Novela. Vamos a relacionarla con especie de género narrativo. Entonces aquí colocamos A. Drama.
especie de género dramático. Entonces nos vamos hasta el final y colocamos B. Ensayo, especie de género expositivo y está ahí nada más a su frente, colocamos C. Por lo tanto, elegía pertenece a la especie de género lírico, colocamos D. Pasamos a la segunda pregunta. Completa correctamente con las palabras que se encuentran dentro del recuadro. Es un poema breve de amor no correspondido, ¿no? Yo dejé ese último dato, ese último tip anteriormente cuando estaba realizando la explicación. A esto se le conoce como madrigal. Narra las hazañas de un caballero medieval. Ya estamos en la época medieval, ya no estamos en la época antigua ni en la época, bueno, todavía no llegamos tampoco a la época moderna. Estamos en la medieval y estábamos hablando, ¿se acuerdan de las especies literarias que corresponden al género épico, ¿no? Y la que estaba en el medio era el cantar de gesta, que narra las historias del caballero medieval, porque básicamente este tipo de especies se inició durante el medioevo. Entonces colocamos acá cantar de gesta. El género, nos ponen acá una línea, expresa el mundo interno del autor. Este es el género que nos produce sentimientos, emociones, y justamente por ello es que expresa, ¿no?, el mundo interno del autor. Este es el género lírico. A ver, ahora nos pide escribir verdadero o falso. El cuento es más breve que la novela, efectivamente colocamos verdadero. La elegía es un poema de dolor. Elegía, ¿no? Sí, básicamente es eso, ¿no? Es cuando narran o recitan, declaman un poema o escriben, redactan un poema que tiene que ver con el dolor por la pérdida de alguien, ¿no? Entonces colocamos verdadero. La tragedia tiene finales funestos, es decir, finales terribles, tristes, sí, verdadero. Ahora pasamos a la pregunta 4. Dice, ordena las letras y encontrarás las especies de los géneros literarios. Especies, ¿no? Entonces aquí ordenando la primera encuentro yo drama, ordenando la segunda encuentro yo comedia, ¿no? Y efectivamente son las especies que le corresponden al género dramático. Pasamos a la pregunta 5. Relaciona correctamente cada género con sus características. Puede ser más de una opción. Entonces acá tenemos tanto el épico como el dramático y tenemos una lista de características. Vamos a resolverlas a ver cuál pertenece a cuál. El épico, bueno, aquí podría entrar dentro del épico personajes heroicos, entonces relacionamos épico, personajes heroicos. Luego, una de sus especies se representa escrito en verso y prosa. Pueden sobrar algunos, no hay problema. Y puede ser este, ¿no? Género épico, escrito en verso y prosa, porque también hay poemas épicos, ¿no? Entonces ahí es donde abarca lo de escribirse también en verso, lo cual no son muchos. Generalmente el épico se caracteriza por ser narrativo, por tener una narración consecutiva, pero hay poemas épicos dentro de los cuales podemos distinguir que también hay verso, ¿no? Entonces decimos que épico también escrito en verso y sobre todo en prosa, porque esta es la característica principal del épico, estar escrito en prosa. A ver, luego tenemos, creo que ya con esto he terminado lo que corresponde al épico, paso al dramático. Dramático se representa en un teatro. Luego tenemos intervención de divinidades, dramático. Una de sus especies es el drama, también lo señalamos, y se representa por medio de diálogo. También señalamos al dramático. Ahora tenemos aquí, borra los números y encontrarás el nombre del primero en clasificar los géneros clásicos. Si tú borras solamente los números, te vas a dar cuenta que están hablando de Aristóteles. Entonces acá escribes Aristóteles. Recuerda hacer el proceso de eliminación de números también. A ver, luego tenemos aquí, verificando el aprendizaje, las siguientes preguntas. Los géneros literarios sirven para clasificar. Como te dije anteriormente, esto se creó o se estudió este tema básicamente para indicar la clasificación de los tipos de textos, ¿no? Entonces ponemos clasificar. Especie narrativa donde hablan los animales, donde cobran vida los animales, esto se llama fábula. Es una especie lírica. ¿Te acuerdas de las especies líricas? Teníamos la oda, la égloga, la elegía y el madrigal. ¿Cuál de todas ellas está aquí? Está la oda, entonces la marcamos.
Es una especie épica. Nosotros teníamos en especie épica, teníamos epopeya, cantar de gesta y poema épico. ¿Quién está aquí? Está la epopeya, entonces la marcamos. El género dramático se representa ¿dónde? ¿En qué zona? ¿En qué ambiente? Se representa en los teatros. Poesía que expresa el amor no correspondido, eso lo hablamos y les dejé como dato extra todavía, eso se llama como, o se le conoce como madrigal. No es un género literario, no es género literario. A ver, el lírico sí es, el épico también. La novela pertenece al género narrativo, ¿no? Entonces esto es una, no es un género, ¿no? La novela no es un género, esta es una especie que está dentro del género narrativo. Entonces parece que es la novela, vamos a ver las demás alternativas. Dramático es un género, expositivo también es un género, ¿no? Porque se acuerdan de la clasificación de los géneros modernos, teníamos al narrativo y teníamos al expositivo, ¿no? Esos eran los géneros, o sea, lo más grande. Ahora sí, efectivamente, vamos a tener que eliminar novela, ¿no? Porque no es un género literario, es una especie literaria que pertenece al género narrativo. Eliminamos novela entonces. Predomina el diálogo y se representa en escenarios. Ya sabemos qué cosa es esto, ¿no? Estamos hablando del género dramático, donde predomina el diálogo y básicamente se representa en los teatros. Entonces colocamos género dramático. Pasamos a la pregunta 9. La palabra epos significa, bueno, esto básicamente significa relato, ¿no? Contar algo, contar historias. A ver, 10. Poema de exaltación y de alabanza. ¿Te acuerdas lo que te comenté acerca del pollo a la brasa, no? Cuando tú vas a exaltar, vas a alabar algo que te gusta, algo que te parece maravilloso, que quieres compartirlo con los demás. Estamos hablando de la composición o de la especie literaria llamada oda. Pasamos a la parte de tarea, vamos con la primera pregunta. La novela pertenece al género, ¿a qué género pertenecía la novela? Eso lo repetían numerosas veces. La novela no es un género, la novela es una especie que pertenece al género narrativo, no al género moderno. No te vayas a confundir género narrativo con género épico. El épico es género clásico, ¿no? Que hasta el día de hoy lo estudiamos, ¿no? Pero el género moderno donde ya tú encuentras al narrativo, al género narrativo, dentro de él ya está lo que viene a ser la novela, el cuento, la fábula y todo ello, ¿no? Pero si nos remontamos a tiempos atrás y vemos y verificamos de qué se trataba el género épico, nos damos cuenta que es similar, pero tiene antecedentes de ser clásico, ¿no? Y ahí ya no distinguíamos a la novela, tampoco distinguíamos a lo que vendría a ser un cuento o una fábula. Ahí solamente se centraban en escribir o contar historias de guerras, de viajes y también historias sobre todo de los personajes que siempre va a ser nuestro héroe máximo, ¿no? El héroe que batalló, que ganó la guerra, el héroe que sobrevivió, solamente nos cuentan o se basan en héroes. Eso vendría a ser parte del género épico en la época clásica, ¿no? En la época antigua. Ya esto con el pasar de los años se ha ido remodelando, se podría decir, hasta que en la actualidad el mismo modelo, porque es algo narrativo, el mismo modelo ya se le conoce como género narrativo y no solamente nos cuenta las historias de héroes, sino de que cada uno de los personajes puede ser un héroe según las acciones que desarrollen. No necesita ser un guerrero para ser un héroe, ¿no? Entonces, la novela pertenece al género moderno, por cierto, género narrativo, ¿no? Ahora, 2, género que se caracteriza por los diálogos. Esto lo hemos visto en reiteradas preguntas. Este es el género dramático. Poesía amorosa y breve de amor no correspondido. Esto también ya lo hemos visto anteriormente. Amor no correspondido es igual a madrigal, que es una especie literaria que le corresponde al género lírico. Poesía de dolor por la muerte de un ser querido. ¿Cómo se llamaba esto? Esto se llamaba elegía, ¿no? Porque en la elegía nos narra, o básicamente es un poema en el cual nos hace sentir el dolor de una persona ante la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces, esta es una elegía.
5. Género donde prima los sentimientos del poeta. ¿Cuál es el género? Ya está hablando de algo grande, ¿no? Entonces no nos debemos confundir género con especie. Cuando nos menciona género, solamente pensemos en los clásicos, ¿no? En los clásicos y en los modernos. ¿Quiénes eran los clásicos? Eran tres: épico, lírico y dramático. Nos están diciendo género, no nos está diciendo especie. Entonces olvidémonos de las subdivisiones. Entonces nos centramos en lo grande, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de los sentimientos del poeta, poesía, versos. ¿A quién corresponde eso? Corresponde al género lírico. Pasamos a la siguiente pregunta y tenemos especie dramática con final feliz. No, yo les dije básicamente que no se trataba de un chiste, no se trataba de una broma ni de algo gracioso, ¿no? Básicamente el nombre de esta especie no tiene nada que ver con la risa ni con el humor. Sin embargo, tiene que ver con los términos o el final feliz de la obra. Esto se le conoce como especie llamada comedia. 7. Coplas a la muerte de su padre. Pertenece al género, esto lo acabamos de ver, ¿no? Porque yo les di ejemplos de cada uno de los géneros y cada una de las especies con sus obras respectivas. Esta es una elegía, ¿no? Cuando nos habla acerca de la muerte de un ser querido, y la elegía a qué género correspondía, básicamente corresponde al género lírico. Narra las aventuras de grandes héroes e intervienen seres fantásticos. Aquí ya nos remontamos a la antigüedad, ¿no? A la época clásica, cuando se narraba en ficción, se mezclaba ficción con realidad. Este género tenía seres mitológicos, seres que de repente, bueno, obviamente no existen, ¿no? Pero sí existían en la cabeza de los griegos, ¿no? Los mitológicos, la mitología griega. A ver, y se centraba en las aventuras de los grandes héroes, de los héroes guerreros, los que batallaron y ganaron y vencieron en las guerras. A ver, esto vendría a pertenecer a la especie, si bien es cierto, pertenece al género épico, porque recordemos que en el género épico es lo clásico, lo antiguo, pero esto se centra básicamente en la especie epopeya, en la epopeya, ¿no? Porque es la primera especie que podemos distinguir de todo esto, ¿no? Recordemos que la epopeya pertenece a la edad antigua, luego la siguiente especie que era cantar de gesta, esa pertenece a la edad medieval, y por último el poema épico que ya pertenece a lo que vendría a ser la edad moderna, ¿no? A ver, entonces la respuesta es epopeya. 9. Narra aventuras de un caballero medieval, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de, eso lo acabo de decir hace un instante, qué tipo de especie sería donde nos habla acerca del caballero medieval? Acabamos de ver anteriormente lo que viene a ser una epopeya, ¿no? Estamos en la edad antigua. Ahora, para hablar de caballero medieval ya nos pasamos a la edad media y eso le corresponde a la especie llamada cantar de gesta. Ahora, especie narrativa donde intervienen los animales, súper fácil, donde los animales hablan, los animales nos cuentan sus experiencias de vida a través de los diálogos y básicamente donde nos deja siempre una enseñanza al final, no una moraleja, una lección de vida. Esto se le conoce como fábula. Entonces ya terminamos toda esta parte de lo que vendría a ser los ejercicios del tema géneros literarios. Entonces nos vemos la siguiente clase.